Entonces presento al maestro Carlos Serna, que tiene un posgrado en Administración de Empresas. Tiene también él dos ingenierías, una en Ingeniería Eléctrica y Mecánica. Ahorita está estudiando su doctorado en Ciencias de Administración. Entonces le damos la bienvenida a él. Y también comentamos de su destacada labor, que fue maestro de la Universidad Valle del Bravo en Tamaulipas. También ha sido maestro en una universidad aquí local, de Ciudad Juárez. Y también es fue gerente general de Breville Automotive. Y actualmente está estudiando, como le decía, el doctorado y está trabajando como gerente de planta en una compañía. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Por ahí veo algunas caras conocidas de los que han sido mis alumnos, lo cual les agradezco. Y casi me va a escuchar pues, lo que digo en las cátedras también de la Maestría de Administración de Empresas, donde soy actualmente catedrático. Lo que le voy a hablar es ahora un poco de lo que es primero, qué es la persona como tal, qué somos nosotros como profesionales, como tal, cualquiera que sea nuestra especialidad, y después vamos a hablar un poco de lo que es y cómo definimos el mercado, de qué está compuesto el mercado básicamente, y después al final vamos a concluir cómo ensamblar esa entidad o ese ser humano, esa entidad profesional, cómo la debemos o la podemos integrar en ese mercado que está listo para poder ser modificado en su totalidad, cuya responsabilidad está en todos nosotros o en todos ustedes potencialmente. Me gustaría empezar un poco y quisiera mencionar a un filósofo muy famoso que probablemente ustedes lo conocen. En español su nombre se traduce como el hombre de las espaldas anchas. En inglés es Plato y en español es Platón. Platón fue uno de los grandes filósofos a los cuales le debemos una gran parte de todo lo que conocemos como ser humano, a nosotros mismos y a los demás. Platón decía: el ser humano está constituido básicamente, o lo constituyen básicamente, tres esferas o tres entidades independientes entre ellas, pero que su conjunción o la unión de ellos a través de una armonía adecuada es lo que le llamamos la base del proceso creativo. La base del proceso creativo es precisamente ese balance que logramos nosotros primero como seres humanos entre nuestras tres esferas principales que componen nuestra humanidad. La primera esfera de la cual hablaba Platón era la esfera espiritual, donde decía, nosotros tenemos un campo como seres humanos, un campo que prácticamente es intangible. Ese campo está contenido dentro de todo lo que constituimos nosotros como personas. No lo podemos ver, es totalmente intangible, es todo aquello que nos hace en cierta manera imaginar, es todo aquello que nos hace en cierta manera ubicar y percibir lo que tenemos enfrente de nosotros, que es la vida misma. Todos los aspectos espirituales o todos los aspectos que desarrollan el espíritu, pues están todas aquellas actividades dentro de las cuales ustedes se encuentran inmersos, que es el manejo de la arquitectura de las cosas, arquitectura, formación, creatividad hecha realidad, que conviene de esa formación del espíritu, eso que no podemos nosotros prácticamente tocar, pero que de alguna manera sentimos que está dentro de nosotros. No lo podemos identificar, ni incluso lo podemos llamar por el nombre que utilizamos para identificarnos con otros, con otras personas en medio de la sociedad. Esa esfera espiritual, a esa esfera espiritual la acompaña
también una esfera física. Es decir, esa esfera física somos lo que realmente se manifiesta como tal, es tal y como somos físicamente. Toda esa armonización que tenemos dentro de nosotros mismos, abajo de nuestra ropa y después con nuestra ropa, es la formación física del ser humano, es lo que vemos. Después vienen opiniones sobre eso, pero Platón decía, la tienes que formar, la tienes que estructurar a través del deporte, la tienes que armonizar a través de tus actividades físicas. Posteriormente, el alumno de él, que era Aristóteles, lo identifica como aquello todo que se hace contigo mismo, el famoso ethos, o lo que ustedes también conocen como ética. Todo aquello que se puede manifestar físicamente es lo que conforma nuestro aspecto físico o nuestra esfera física. Después de ello, de tener la espiritual, tenemos la esfera mental. La esfera mental es todo aquello que generan nuestros pensamientos, todo aquel conocimiento, decía Platón, todo aquello que nos da forma a lo que pensamos y nos permite identificar lo que en la realidad estamos percibiendo. Lo empezamos a archivar, lo empezamos a clasificar, empezamos a establecer un orden que se llama orden mental. El orden mental no es más que el agrupamiento de todos aquellos conocimientos y experiencias que ustedes van adquiriendo, que posteriormente se van a transformar en habilidades. Esas habilidades son producto de esa experiencia y de ese conocimiento que ustedes están, o todos nosotros como seres humanos estamos agrupando a través de nuestra vida. Es una formación de la entidad mental. El individuo o el ser humano va a empezar a ser clasificado, y ahora ya en la modernidad, a través de ese flujo que es capaz de establecer a través de sus tres esferas: su esfera espiritual, su esfera física y su esfera mental. Si ese individuo es capaz de armonizarlo y de equilibrarlo, que es algo por la cual trabajamos toda nuestra vida, es algo por la cual asistimos a las escuelas, es algo por la cual también obtenemos experiencias en la vida, ya sea en la sociedad o en un trabajo determinado. Toda esa formación es lo que nos va a proporcionar, o es lo que va a manifestar precisamente el proceso creativo. Ustedes van a empezar a ser creativos en la medida en que ustedes puedan o sean capaces de armonizar estas tres esferas. Estas tres esferas y su equilibrio es lo que nos va a permitir poder recibir, clasificar y transmitir experiencias y conocimiento de manera adecuada. Posteriormente, cuando ustedes entran o cuando nosotros entramos en una sociedad o a una empresa, precisamente eso es lo que vamos a manifestar y es lo que vamos a poner en venta. ¿Qué es o cuánto es nuestro potencial creativo que nuestro ser compuesto por estas tres esferas tiene acumulado, y cómo lo puede hacer realidad, cómo lo puede aterrizar? Voy a mencionar a Aristóteles, que es el que prácticamente ya perfeccionó el mecanismo posterior. El mecanismo posterior es el siguiente. Decía Aristóteles: dime cómo es tu logos, o cómo es tu lógica, tu logos, para saber
qué ethos vas a hacer. Es decir, ethos de ética, de hacer con las manos. ¿Qué es lo que tu proceso creativo tiene o está contenido con para poder hacer? La conexión entre la conexión entre ese logos y ese ethos, más conocido por todos ustedes como ética y más conocido como lógica, la sincronización de esa comunicación entre su logos y su ethos es lo que va a expresar la calidad de ese ser humano. También es conocido como la persona congruente, aquella que lo que tiene contenido dentro de sí, no quiero usar la palabra pensar, porque pensar lo identificamos nada más con los aspectos mentales, y lo que yo trato de decirles es que la sincronización que tienen entre sus tres esferas, tanto espirituales, mentales como físicas, esa capacidad que tienen y que está contenida en ese logos de que hablaba Aristóteles, si ustedes son capaces de traducirla completamente a una realidad que pueda ser vista por los demás, tal cual la tienen desarrollada, los va a hacer que ustedes sean determinantemente exitosos. Y exitosos no quiere decir nada más la obtención de bienes materiales, sino también exitoso implica de todo aquel conocimiento mental que tienen y todo aquel conocimiento espiritual que está contenido en todos ustedes. Esa manifestación hacia la realidad a través del ethos o a través de la ética, esa sincronización, esa comunicación en ambos sentidos es lo que les va a hacer altamente valuables. Eso es lo que posteriormente la gente, la sociedad, los centros empresariales van a ver y van a observar en ustedes. Se nota, se ve en su cuerpo, se ve en su forma de vestir, se ve en su forma de expresarse, se ve en su forma de sentir. Esa sincronización, esta armonía, esta armonización también es lo que le va a permitir ser a ustedes clasificados como personas exitosas. Es decir, van a poder clasificar lo que otros hacen también, anexarse lo que les agrega valor a ustedes y no desechar lo que es costo, sino mantenerlo atrás de ustedes, porque también en la realidad nosotros tenemos, y de acuerdo a la circunstancia, nosotros tenemos que algunas veces algunas cosas expresan valor y algunas cosas expresan costo. Valor y costo son concepciones que solamente pueden ser plenamente identificadas en el momento presente. Es concepto simple y sencillamente circunstancial. La circunstancia es lo que le va a dar el valor o lo que le va a dar el costo. Por eso es que nosotros como seres humanos, una vez que tenemos esta armonización, nos va a permitir evaluar la circunstancia y de acuerdo a esa circunstancia nosotros vamos a decir esto tiene valor o esto tiene costo. Ambas cosas son aplicables.
Si ustedes expresan en el momento en que le dicen a usted, oiga, descríbase usted, ¿cómo se ve usted? Si usted empieza a describirse como una persona que solo en la vida ha obtenido valor, lo van a identificar inmediatamente como una desincronización entre su logos y su etos. ¿Por qué? Porque está denegando lo que en su vida pasada y en su experiencia pasada tuvo como costo. Todos los seres humanos, absolutamente todos, en cierta circunstancia de nuestra vida, tuvimos decisiones y las vamos a tener en el futuro que van a causar valor y que van a causar costo. Ambas están inherentes en nuestra vida. Lo que debemos de aprender e integrar en nuestro movimiento de armonización es que cuando va a aplicar el conocimiento que genera valor y cuando va a aplicar el conocimiento que genera costo, es decir, aquello que te quita valor. Esto, para aplicarlo un poco más y para bajarlo más a la realidad, algunos de nosotros negamos y pretendemos olvidar las malas experiencias y así nos educan, así nos dicen que las debemos de olvidar. Lo que es muy cierto es que no los debemos de olvidar, lo que debemos de aprender es a manejarlas. A manejarlas, ¿por qué? Porque lo que uno no conoce, nosotros vivimos, o la realidad siempre se nos presenta como un completo caos. Eso es algo que dentro de las verdades que existen en esta vida es algo que es muy cierto. Pero acordémonos también que en medio del caos o hasta el mismo caos, ¿qué presenta? El mismo caos también presenta un orden, una forma sistemática de presentarse, y así es la naturaleza. La naturaleza se nos presenta y la observamos, parece caótica, incluso nosotros somos caóticos, pero dentro de nuestro mismo caos siempre presentamos una tendencia. Cuando llevan ustedes la clase de mercadotecnia, a ustedes les explican claramente que lo único que se puede conocer de un mercado, ¿qué es? Su tendencia. ¿Por qué? Porque un mercado, como está compuesto por seres humanos y nada más, y el ser humano presenta en sus acciones siempre una tendencia producto de su sincronización entre sus logos y su etos, entonces ese mercado, como está compuesto por humanos, nos va a presentar también la tendencia, y después de la tendencia nos va a generar ¿qué? Una moda, que hasta la misma moda es repetitiva. Si ustedes se dan cuenta, somos cíclicos. La tendencia nos lleva a llevar ciclos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese ciclo es originado por el aprendizaje llevado por la activación de esta armonía. Esta armonía o esta sincronización genera aprendizaje. Aquel que no es capaz de poder establecer procesos de aprendizaje está condenado por toda su vida, hasta que no esté consciente de su flujo, a cometer los mismos errores. Así pues, nosotros tenemos, después de Aristóteles, en esta comunicación, previo a lo que estableció Platón sobre nuestra propia integración como seres humanos, tenemos que, como tal, formamos o componemos un mercado, y el mercado como tal
el mercado como tal lo componen o lo componemos. ¿Quiénes son los que consumen en el mercado? ¿Quiénes son los que consumen bienes? ¿Quiénes son los que consumen servicios? Nosotros. Nosotros somos los que consumimos, nosotros somos los que formamos el mercado. Con el mercado viene el mundo empresarial. Es decir, el mundo empresarial es aquella institución que observa las tendencias de ese mercado y empieza a producir los satisfactores que van a cubrir las necesidades que se están activando en ese mercado. Esa es la razón por la cual también decimos que el mercado realmente no existe en el presente. El mercado existe solamente en el futuro. El mercado realmente no tiene una existencia en el presente. Lo que tiene en el presente o lo que tiene presencia en el presente ya es el momento que nosotros le llamamos también el momento de la verdad. Es decir, tiene la transacción, el servicio y el intercambio monetario por ese servicio o por ese producto. Eso es lo que tenemos en el presente. En el mercado nuevamente, o el mercado siempre se encuentra en el futuro. Una vez que nosotros establecemos y comprendemos las tendencias del mercado y vamos a introducirnos en el mundo empresarial, ya sea como trabajadores o ya sea como empresarios, tenemos que tener muy presente que lo que vamos a obtener se encuentra en el futuro. Es decir, eso nos lleva a que vamos a tener que aprender, después de haber estado conscientes de este proceso y de nuestra propia formación, que nosotros como seres humanos, al componer este mercado, también el mismo mercado le va a presentar una Trinidad, y esa Trinidad va a ser el fenómeno político, va a ser el fenómeno económico y va a ser el fenómeno social. Estos tres pilares son los que componen el mercado. Este mercado al cual nuevamente nosotros pensamos introducirnos, ya sea como empresarios o como empleados de estos empresarios o de estas empresas, es el motivo de nuestra plática. ¿Cómo hacer esa conexión? ¿Cómo hacer esa conexión? Vamos a analizarlo primero desde el punto de vista empresarial, que es lo que más a mí me gusta y más me gusta transmitirle a los jóvenes, porque la mayoría de ellos, y sobre todo en las escuelas, se les introduce el concepto o se les prepara para ser empleados de otros, cuando al mismo tiempo se le denega o se les niega la oportunidad de poder ser o continuar siendo ellos mismos con un alto valor creativo, que desde luego, ya una vez que sabemos que el caos existe, ya una vez que estamos conscientes de que el caos existe, también vamos a saber que con el caos viene la incertidumbre, pero también existen herramientas para poder dominar la incertidumbre. ¿Cuáles son esas herramientas para poder dominar la incertidumbre? Pues todos aquellos estudios que estén conducidos a la probabilidad y la estadística de los eventos. ¿Por qué recurrimos nosotros a la probabilidad y a la estadística de los eventos? Porque es una manera más científica de conocer cuáles son las tendencias del comportamiento que ya sabemos que es caótico del mismo mercado.
Una vez que nosotros como seres humanos entendemos perfectamente estos mecanismos, no solamente vamos a aprender a vendernos nosotros mismos, sino también que vamos a aprender a vender ¿qué? A vender nuestra creatividad. Es decir, esto que es el resultado de nosotros mismos, esto que en toda nuestra vida, obvio, vivido hasta ahora, hemos generado como producto final dinámico. Este no es algo que está permanente, esto no es algo que no cambia, esto es algo que, como es parte del ser humano, tiene un caos inherente, el cual también va a marcar una tendencia. Ese proceso creativo es el que debemos de estar seguros que siempre va a estar en la dirección de crear valor. Cuando yo le digo crear valor, lo que estoy tratando de decirle es crear algo que le puede servir a todos aquellos que componen el mercado, es decir, la sociedad misma en la cual nosotros nos encontramos inmersos. Cuando usted es capaz de eso y entra en ese proceso creativo, tendrá muchísimas cosas por vender. Y desde luego, si tiene usted una buena armonía entre su logos y su ethos o su forma de hacer con su forma de pensar, tiene una buena comunicación, tiene un flujo constante, pues va a estar generando cada vez más y más valor. Valor que le va a sobrar a usted. Ese exceso, tal como los inventarios, pues hay que buscarles acomodo, hay que buscarles en qué nichos de mercado puede ser aplicable, porque a su vez el mercado está compuesto porque tiene diferentes necesidades de múltiples e infinitos nichos o oportunidades de venta en lo que ustedes se vuelven especialistas en. Y créanme, una de las cosas más difíciles, más escasas, es precisamente la creatividad. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Es el tipo de ser humano que está muy escaso, y es precisamente el ser humano que, como empresarios, una vez que descubrimos en nosotros mismos, pero en el momento en que estamos conectados con nuestro proceso interno y está dinámicamente en movimiento en cada día, produciendo y siendo cada vez más creativo, entonces vamos a querer buscar eso mismo. ¿En quiénes? En los demás. ¿Para qué? Para que ese exceso de creatividad se pueda convertir en un producto o en un servicio. Y así estar listos para formar nuestra propia empresa. Es decir, nuestra propia empresa que también, primero individualmente, nosotros como empresarios vamos a estar seguros que tenemos este flujo, vamos a estar seguros que tenemos esta armonía, y entonces vamos a seleccionar las personas que están en iguales o en mejores condiciones que nosotros. No es difícil, no es difícil. La mayoría de los jóvenes que entran al mercado porque no conocen los mecanismos a los cuales ellos han estado expuestos por toda su vida, a veces se les hace más fácil irse a vender como empleados en lugar de reconocer su propia capacidad o su propio exceso de creatividad lista para poder ser puesta en el mercado. Ambas cosas tienen sus riesgos, ambas cosas tienen su nivel de incertidumbre, pero es como todo, todo aquello que está cierto,
Pues desde luego, no necesita ninguna creatividad. ¿Sabe por qué no lo necesita? Porque ya está. No necesita absolutamente nada, simplemente observarlo. ¿Sí? Y es una posición muy cómoda. Es una posición muy cómoda, o es una posición que yo llamo, entre comillas, una posición de muerte, o una posición de entropía cero. En términos termodinámicos, entropía cero es cero flujo de energía. Es decir, es algo que no tiene ningún sentido, está en estado total de inmovilidad. Cuando nosotros vamos a emplearnos, se nos educa, la mayoría de las veces, se nos dice que debemos de ir a buscar un orden. Pero yo siempre pregunto, ¿y tiene sentido vivir una vida donde tú te veas obligado a no aplicar lo que en toda tu vida has gastado tu tiempo? ¿Tiene algún sentido? Mas sin embargo, y respeto mucho también, pues porque pues estamos llenos de empleados, mas sin embargo, bueno, pues es válido para todos aquellos que buscan una comodidad. Es válido que vivan en una fantasía o en una ilusión de que tienen certidumbre, cuando la realidad es que la certidumbre no existe, porque vivimos en un mundo totalmente incierto. Es decir, estamos expuestos a continuas, dinámicas e infinitas variaciones de movimientos ocasionados por todos los, ahora sí, también entre comillas, por todos aquellos locos que tienen mucha creatividad. ¿Sí? Estamos totalmente expuestos a ellos y bueno, algunas cosas nos gustan, algunas cosas no. Vendemos nuestra fuerza de trabajo, vendemos nuestro hacer nada más, porque eso es a lo que vamos como empleados. Ya estoy pasando al tema de empleados, ya estoy dejando el tema de los empresarios. Dejamos, al estar como empleados, estamos vendiendo ¿qué? Estamos vendiendo únicamente nuestra forma de hacer, ¿sí? Porque alguien, nuestros jefes, o el jefe de nuestro jefe, o el jefe de nuestro jefe, se encarga de aplicar y generar esa creatividad que se encuentra en el logos. De ahí vamos y podemos clasificar a los empleados en 3 tipos. A los empleados los podemos clasificar en 3 tipos. El primero es aquel que es capaz solamente de hacer, que generalmente están todos los que son los obreros, son los empleados menores, aquellos que hacen. Y también hay arquitectos, hay muchos, sí, o sea, usted haga el dibujo y póngale rojo o verde, lo que quiera, pero, o sea, démelo a las 6 de la tarde, ¿no? Ese es el nivel más bajo, aquel que nada más hace. El segundo tipo de empleado es aquel que ya logra conectar de cierta manera su logos. Es decir, su logos baja y le da cierta característica a lo que hace, pero en su logos a lo mejor solamente está fijado o está contenido un poco de conocimiento que obtuvo en la UACJ durante 4 o 5 años, pero lo activa en un solo sentido. Es decir, aplica ciertos parámetros o ciertos conocimientos que obtuvo en la UACJ y empieza a hacer. Ese es el segundo tipo de empleado. El tercer tipo de empleado es aquel que, con su conexión de logos y eto, logra hacer que otros hagan.
¿Sí me siguieron? Es aquel que es muy conocido como manager o como gerente o como jefe de un departamento. Es aquel que tiene los objetivos que alguien le fijó y hace que esos objetivos se logren a través de otras personas. Muy bien, cuando nosotros ubicamos esos tres tipos de empleados, debemos de elegir a dónde y cómo queremos contratarnos y en función de eso establecer estrategias. ¿Pero qué es una estrategia? Una estrategia es, si nosotros lo ponemos gráficamente y dentro de la línea del tiempo, establecemos un punto que podemos identificar el punto donde actualmente estamos y dentro de la línea del tiempo tenemos la capacidad de detectar el punto donde debemos de estar. Si podemos ver esa diferencia, cuyo nombre le podemos poner empleo, ¿sí? Si podemos ver esa diferencia entre el lugar donde estoy y el lugar donde debo de estar, esto bajado más a la realidad. Ya soy ingeniero, ya soy arquitecto, ya soy un profesional. Ahora debo de estar en una empresa. Esa diferencia, si la podemos llamar empleo, o en palabras más duras, problema que tenemos, que ya es una fortuna, porque muchísima gente dentro del mercado no es capaz de definir ni tan siquiera un problema. ¿Por qué? Porque no saben a dónde van, no saben qué quieren, no saben dónde deben de estar. Así que en cualquier lugar donde estén, está bien. Una vez que nosotros podemos identificar esta diferencia, la escalera que nos va a servir para poder escalar o para poder ir del lugar donde estamos a donde debemos estar, es lo que le llamamos estrategia. Es decir, necesitamos diseñar una escalera para poder ir del lugar donde estamos a donde debemos de estar. Esa estrategia, desde luego, la componen planes, y esos planes la componen ¿qué? Objetivos. Todo completo es lo que nos debemos de trazar. Una vez que estamos una vez que estamos ciertos de que conocemos este mecanismo, pues entonces nos preparamos. Ponemos nuestra empresa objetivo, qué tipo de empresa queremos estar, qué características debe de tener, es decir, definimos las especificaciones del lugar donde, según nosotros, debemos de estar. Establecidas las especificaciones, establecidos los requerimientos de las empresas donde queremos estar, ahí estamos disponibles para poder construir esta escalera. Es decir, ahí tenemos que diseñar cómo nos vamos a presentar. Y ahora sí, pueden usar el sentido común, el sentido general y decir, bueno, primera impresión es la que mata. ¿No se les hace conocido? ¿Sí? Y entonces usted se pone lo que mejor le plazca, ¿no? Es decir, todo aquello que le permita usar dentro de su mismo proceso creativo. Es decir, todo aquello que según usted, según su creencia, le va a agregar valor en el momento de la entrevista. Pero qué bonito sería que ya acabara, ¿no? Y que me vieran y dijeran, no, pues qué bonito está este, ¿no? Está bien, o qué bonita está esta, ¿no? Qué bonito que ahí acabara. Pues no acaba. Porque enfrente, ¿a quién tenemos enfrente?
En lo general, tenemos a otro igual que nosotros, ¿sí? Es decir, alguien que cuida, ¿qué? Alguien que cuida su chamba, ¿por qué? ¿Por qué cuida su chamba? Porque él también está en lo cierto, ¿sí? Así que entran en un proceso de intercambio de valores dentro de los cuales ustedes se exponen de la mejor manera, vendiendo lo mejor que ustedes tienen. Así que si tienen conocimiento, pues hasta el conocimiento lo tienen que dosificar, porque si qué tal y si el otro les tiene miedo porque ustedes saben más que él. ¿Qué tal y si pasa eso, como pasa muchísimas veces? ¿Qué tal y si ustedes son más capaces que la propia persona para la cual van a trabajar? Y entonces viene el intercambio, viene la medición. Todo aquello que se pueda medir puede ser superado. Viene la medición, ustedes también lo observan, ustedes también lo ven, así que empiezan el juego incierto del que me quiero contratar. Es decir, me preguntan y de acuerdo a lo que vi, yo voy a contestar lo que el otro quiere escuchar. ¿Sí me expliqué? Eso es lo que se van a encontrar. En lo general, ese es el mundo globalizado. Que gracias a Dios, por ser globalizado, empieza a querer obtener las personas de talento. Es decir, que nosotros también a este proceso le llamamos el talento. Esto es lo que se define como talento. Ahora mismo, como nos hemos vuelto un mundo sin fronteras desde el mundo empresarial, las empresas o las mejores empresas que están sometidos sus directivos a estos mecanismos, buscan a alguien que tenga lo mismo que ellos le llaman talento. Y entonces se forman lo que se le llama los microempresarios dentro de las macroempresas, que ese es el nuevo concepto de este siglo para todos aquellos que se quieren contratar. Es un proceso de comunión, es un proceso que conjunta los dos aspectos, el aspecto empresarial que llevan adentro y el aspecto de empleado. Y eso les permite utilizar los recursos que son muy altos en las empresas globalizadas de primer orden, les permite ser empresarios o microempresarios dentro de una macroempresa. Esa es la nueva alternativa de este siglo que se está generando y que ya está. Es decir, aprender, de todas maneras, aprender a vender su talento. Y la única manera de vender su talento son de dos formas de aplicación de ustedes como seres humanos: ser claros y ser honestos. Son los dos caminos, esos dos caminos de la claridad y la honestidad que le van a permitir presentar su Trinidad como ser humano y su comprensión a la Trinidad del mercado. Le va a permitir de forma fluida y fácil y además sostenerse dentro de las empresas de primer orden. Muchas gracias. Yo sé que es muy poco el tiempo, pero tengo una hora. Preguntas. Gracias por su atención. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el ingeniero? Ahí atrás. ¿Qué tan válido es promover la creatividad de los empleados? Me corrige, ¿qué tan fácil es promover la creatividad de los empleados? ¿O la calidad, dijo? Creatividad. Bueno, eso es lo que le hablé al final. Lo que está requiriendo
la empresa de primer orden, la empresa de alto valor agregado, son microempresarios. Desarrollar un microempresario es toda una vida. Eso es lo que usted hizo aquí en la universidad. En la universidad usted, si se da cuenta, las universidades o todas las escuelas están enfocadas a desarrollar en el ser humano sus habilidades espirituales. Por eso hay danza, por eso hay teatro, por eso hay música dentro de la clase, cualquiera que sea su área. Ellos se enfocan, o nosotros como universidad nos enfocamos a desarrollar en el ser humano toda la espiritualidad posible, todos sus aspectos físicos también en la mejor manera posible, y todos sus aspectos mentales a través del conocimiento. Establecer un orden en ese caos mental para que pueda estar el alumno listo para hacer efectiva su armonización a través de la creatividad. Eso es toda su vida. ¿Qué tan fácil es promover la creatividad en los empleados? Pues yo le diría que si somos honestos como empresarios, no es fácil. Tendría que trazar sus estrategias de contratación de personal para obtener lo más cercano al concepto de talento. Después, como solamente el talento puede ser seleccionado por otro talento, eso es una ley. Alguien que no tenga ese talento no podrá contratar algo que él no conoce. Empezaría, y yo le sugeriría que empezaría porque la persona que selecciona fuera un talento, para que él pudiera seleccionar el talento o la persona que tiene potencialmente ya la capacidad de ser creativo y generar valor. Y ahí viene la función principal del talento en jefe, para poder descubrir esas habilidades en el empleado y ayudarle con planes estratégicos orientados a un fin, ayudarle primero a que sea mejor ser humano. Mejor ser humano quiere decir que seas capaz de generar ipso facto el valor que está integrado en ti. El ser humano ya tiene el valor en sí mismo, entendamos eso lo dijo Platón. El ser humano es bueno por naturaleza, es bueno por principio. Solamente, ahora ya yo le anexo en la modernidad, solamente aquel que reconoce eso contenido en el ser humano va a poder ayudarle a crear planes para que sea mejor, primero él y después con todo lo que le rodea. Sumarizando y llevándolo un poco más al aspecto de usted mismo es, primero preocúpese por ser usted mejor en sus tres aspectos, mentales, espirituales y físicos. Preocúpese por ello, trate de poner el máximo de valor en cada una de sus actividades, en cada una de sus cosas que hace. Pregúntese, ¿de qué manera le estoy agregando valor a mi vida con lo que estoy haciendo? Primero, si usted es capaz de contestarse esa pregunta en el momento en que está haciendo las cosas, usted va a ser un ser humano excelente. Una vez que ya lo es, todo viene por naturaleza. ¿Por qué? Porque va a escoger a los buenos seres humanos y su proceso empresarial, ya sea como empleado o como empresario, va a ser excelente, definitivamente. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? A ver, uno del comité, por favor. Gracias. ¿Qué pasa con los jóvenes que están estudiando maestrías, doctorados en este mercado actual, que están
sobrevalorizados o tienen un valor superior a las personas que están dentro de una empresa. Sí, porque a lo mejor el que está dentro de una empresa tiene nada más antigüedad, pero ahora los nuevos estudiantes tienen preparación académica. ¿Cómo se les puede responder en estos momentos a estos estudiantes en cuanto a sueldos y a todo eso? Situación laboral. Muy bien. Es buena pregunta, ¿eh? Dijeron los gringos, it's a clever question, so just give me the answer also as well. Mire, yo le voy a ser sincero y le voy a describir lo que yo he visto. En este preciso momento, yo tengo de empleados a 2 doctores. 2 doctores que la verdad son muy buenos. ¿Pero son buenos en qué? ¿Sí? Y a mí me tiene sorprendido, ¿pero qué me tiene sorprendido? Me tiene sorprendido su metodología, ¿sí? Su manera de descubrir y explicar las cosas. Pero en cuanto yo le digo, ¿y eso que dices? ¿Cómo se hace realidad? Porque yo lo que vendo es realidad. Yo no vendo maneras y formas y metodologías para hacer cosas. ¿Sí me explico, no? Si yo vengo con usted y le digo, oye, te vendo este método de esto, va a decir, bueno, pues, ¿y luego? ¿Y luego, Carlos, esto para qué me sirve? Oye, mira que tú en determinado tiempo vas a poder generar tanto dinero, y lo que viene después es, ¿y por qué no lo has hecho tú? Me van siguiendo. El estudio es bien importante. De hecho, yo mismo lo he hecho en mi vida a nivel de 2 ingenierías, 2 maestrías y un doctorado. Pero yo lo descubrí muy joven. Yo dije, bueno, de nada me va a servir estudiar si no encuentro la practicidad. La practicidad es lo que me va a dar valor, primero como salario y después como empresario. Si yo soy capaz y desarrollo la habilidad y establezco el correcto flujo entre lo que me formó como máster o como doctor y entre lo que hago, si yo puedo hacer que esto se armonice y continuamente se aterrice y sea vendible, pues ¿qué más quiero? ¿Sí me explico? Con esto le digo que es bien importante prepararse, es bien importante prepararse. Es ahora un joven, si no tiene maestría, al menos en el mercado de las macroempresas globalizadas para contratarse como microempresario, no tiene nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Puede haber sus excepciones, pero en lo general no tiene absolutamente nada que hacer. ¿Por qué? Porque en la medida que tenga menos conocimientos, es un logo, va a estar limitado para poder aterrizar las cosas. Es decir, no va a tener las herramientas prácticas. Por eso yo defino siempre y le digo a mis alumnos en las maestrías de administración de empresas, donde soy catedrático de aquí de la universidad, les digo, es importante su educación, pero recuerden, educación más experiencia es igual a habilidad. ¿Sí me siguieron? Se contesta, profesora, la habilidad es lo que hay que ir por, la habilidad sería el objetivo. No se olviden, el conocimiento teórico, la metodología para hacer las cosas es bien importante, pero también es importante y es parte de la ecuación el que puedas volverlo realidad, el que puedas hacerlo, el ethos. Acuérdense, eso fue Aristóteles, hace ya alrededor de 2300 años. Conexión logos, ethos, lógica, ética, hacer, conéctalo, armonízalo, muévelo, genera valor y después de que generas el valor, procura
ubicarlo en una tendencia de mercado. Esa es la practicidad. La practicidad es ubicar ese movimiento entre su lógica y su ética, encontrar el nicho en el mercado, es la practicidad. Todo aquello que no pueda tener una practicidad o no encuentre un nicho de mercado, pues a lo mejor usted sabe mucho, ¿no? Pero a lo mejor pues necesita irse a una escuela y no sé, como Einstein o algo, ¿no? O sea, pero pues son pocos. La realidad es que aquí estamos, somos muchos los que estamos de este lado y no todos podemos estar en el otro lado. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, ingeniero Serna. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, a través del programa de Diseño Gráfico, otorgan el presente reconocimiento al ingeniero Carlos Serna por su valiosa participación como ponente en el primer Congreso de Mercadotecnia, que se llevó a cabo el día 12 y 13 de mayo en las instalaciones del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, por una vida científica, por la ciencia vital, perdón. Está firmado por la maestra Carolina Prado Alcalá, que es la directora del instituto, y por nuestra máxima autoridad, que es el doctor Felipe Fornelli Lafón. Un aplauso, por favor.